Estamos en el Cabildo de Montevideo, la Plaza Matriz. Plaza Matriz que siempre se le llamó popularmente Matriz, aunque el nombre oficial es Plaza de la Constitución. Y se llama así por la jura de la Constitución de 1830. Estamos frente al cuadro de Pedro Blanes Viale, que recuerda el hecho del 18 de julio de 1830 cuando se jura la Constitución. Ahí se puede ver en el balcón del Cabildo de Montevideo a los constituyentes de 1830 modificando lo que era la primera bandera que se había establecido en 1828. Están como firmantes la bandera de la República Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata, la bandera del Imperio de Brasil, la bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el garante por 5 años de la independencia. Lo que tenemos acá enfrente es la banda de la Brigada de Infantería número 1, Eugenio Garzón, que tiene el uniforme del Batallón Florida de Infantería número 1, que fue el batallón que hizo guardia ese día de la jura de la Constitución y es el batallón de guardia del Palacio Legislativo, del Poder Legislativo. Una interpretación es que el obelisco en realidad está homenajeando a los constituyentes de 1932-33, que es cuando se hace la Constitución que se aprueba en el periodo de Terra. Y en el Cabildo acá es donde recién vimos en la pintura de Pedro Blanes Viale, donde estaban formados todos los constituyentes en el balcón, protagonizando o presidiendo el juramento de la Constitución de 1830. Habíamos hablado de la Convención Preliminar de Paz como el origen de la Constitución de 1830. Y sería conveniente contextualizar un poco la situación mundial, o por lo menos el tema, a mi juicio, más importante que se daba en aquellos momentos. Y el tema más importante para Inglaterra era Francia, porque era su tradicional rival, desde los tiempos, más de un siglo de rivalidad. ¿Qué pasaba en Francia en 1824? Resulta que cuando se produce la Revolución Francesa le corta la cabeza al rey Luis XVI. Luis XVII, su hijo, queda prisionero y después fallece en la cárcel de niño. Y el sucesor es Luis XVIII, que es sobrino de Luis XVI. Luis XVIII se exilia en Inglaterra, es protegido por Inglaterra y vuelve a Francia en 1815, después de la derrota de Napoleón Bonaparte. Pero este rey Luis XVIII, que tenía grandes compromisos con Inglaterra por la protección y por todo el entronizamiento que había patrocinado Inglaterra de su monarquía, fallece en 1824. Entonces es sustituido por Carlos X. Carlos X es un rey absolutista y bastante más independiente y no tenía ningún compromiso con Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra teme, con razón, que Francia pueda generarle una rivalidad a nivel global. Ya vimos que no es la primera constitución que se jura en Montevideo, ya es la segunda. Es la primera constitución que se aprueba, porque si bien hubo un proyecto de constitución provincial que se manejó en 1813, entre los tantos proyectos que se presentaron en la Asamblea del año 13 en Buenos Aires, pero ese proyecto de constitución provincial nunca entró en vigencia, nunca se llegó a aplicar, ni siquiera, de hecho, no se aplicó ni se juró. Entonces la primera constitución del Estado oriental es la de 1830. Y bueno, y tiene esa significación de ser una primera forma organizativa que se da en los propios orientales. Por más que fuera, digamos, por mandato de la Convención Preliminar de Paz y con la aprobación de Argentina y Brasil, pero la Asamblea Constituyente eran representantes de los pueblos al oriente del río Uruguay, que era como se hablaba en aquella época, ¿no? De los pueblos todavía, medio parafraseando aquello de la soberanía particular de los pueblos, en plural, no del pueblo oriental, sino de los pueblos de la banda oriental. En asociación con el que era árbitro de Europa en aquel momento, el príncipe Metternich del Imperio Austrohúngaro.
A su vez el Imperio Austrohúngaro tenía una alianza bastante fuerte con el Imperio de Brasil porque Pedro I estaba casado con Leopoldina de Habsburgo, que era hija de Maximiliano, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Entonces, eso hace que Inglaterra esté muy interesada en destruir la alianza entre el Imperio de Brasil y el Imperio Austrohúngaro y a la vez evitar que Francia pudiera aprovechar esa circunstancia en el Atlántico Sur para tomar el control de algún puerto de algún país en América del Sur. Ese es el contexto. Después, cuando se da la Convención Preliminar de Paz, Inglaterra ofrece una garantía de la independencia del Uruguay, pero esa garantía, como buen comerciante que es Inglaterra, no la da por toda la eternidad. La garantía se da por 5 años. No sé si hubo algún regateo de la cantidad de años de garantías, pero es muy probable imaginarse que sí, porque para una mentalidad tan comercial como la inglesa, es muy probable que haya habido un regateo de los años de garantía. Pero bueno, en definitiva la convención termina consagrando los 5 años de garantía de la independencia del Estado oriental. La garantía se da para la eventualidad de que haya alguna revolución que altere la paz interna del naciente Estado oriental. En tal caso, se habilitaba la intervención, bien sea de Argentina, de Brasil, de ambos o incluso de Inglaterra. La intervención militar era lo que garantizaba la independencia. La Constitución es un pacto, porque si uno ve también la integración en aquel momento, estamos todavía en plena guerra entre unitarios y federales. Consideremos un hecho. En 1828, cuando se firma la Convención Preliminar de Paz, poco después de la ratificación, comienza el levantamiento de Lavalle contra Dorrego. Fusilan a Dorrego. El 13 de diciembre de 1828 es el fusilamiento de Dorrego y la Asamblea Constituyente del Uruguay se forma en esos días, porque se había elegido en los días anteriores, se forma en diciembre, se integra, digamos, empieza a sesionar en diciembre y el 18 de diciembre se aprueba la bandera, la primera bandera que tuvo el Uruguay. Pocos días después de fusilamiento. Y además todo de apuro, porque la gente de acá veía venir la guerra civil y no querían que la guerra civil afectara también a este proceso. Porque dentro de la Convención Preliminar de Paz se preveía un plazo de garantía de 5 años previendo la posibilidad de una guerra civil. Entonces, si dentro de esos primeros 5 años había una guerra civil, podían intervenir tanto Argentina como Brasil o eventualmente Inglaterra como garante. Todos estaban tratando de evitar que la guerra civil salpicara a la banda oriental. Por eso la Constitución es una transacción donde interviene la gente de La Valleja, que eran más proclives a Dorrego y a Rosas, y la gente de Rivera y todos los unitarios de Montevideo, que eran más proclives a... Bueno, estaba Rondó, también había sido gobernador, que eran más proclives a Lavalle, a Rivadavia, a todos digamos los unitarios porteños, ¿no? Esa era la gran contradicción que había. Entonces, la Constitución no se puede definir como unitaria porque no lo era. Si uno mira el texto, además, en el artículo 1 del texto, hace mención a que el Estado Oriental del Uruguay que se crea es la asociación de la población de los 9 departamentos que lo forman. O sea, los departamentos son preexistentes al propio Estado en aquel momento. El Estado se forma a partir de los 9 departamentos, lo dice el propio texto de la Constitución. Esa es una fórmula federal, no es unitaria. La transacción viene porque se dan ciertas concesiones a una organización federal y también al tipo de organización unitaria, como decir, por ejemplo, que la soberanía radica esencialmente en la nación. Eso es unitario. En un Estado federal la soberanía radica en los Estados federados, no en la nación. La nación tiene una soberanía delegada por los Estados. En este caso no es así, pero se le otorga a los Estados la preexistencia respecto de la Constitución y del propio Estado. No es exactamente unitaria la Constitución del 30. Después se fueron haciendo otras concesiones al unitarismo, porque obviamente el unitarismo terminó siendo dominante. Pero digamos, en el origen hubo una transacción forzada por las circunstancias.
Acá estamos en el obelisco a los constituyentes, supuestamente a los constituyentes de 1830, aunque en realidad este obelisco se empieza a construir en el 1934 y se inaugura en el 1938, o sea, en el periodo de Gabriel Terra. Y el público que está en la Plaza Constitución, ¿no? La plaza matriz frente al Cabildo, donde se había hecho un tablado, un escenario con las banderas de los firmantes en la Convención Preliminar de Paz y la bandera uruguaya que se había aprobado pocos días antes, el mismo mes de julio. Aunque antes del 1830 también se llamó Plaza de la Constitución por la jura de otra constitución anterior, que fue la Constitución Española de 1812, que eso ocurrió el 24 de septiembre de 1812. La Constitución de Cádiz se aprobó en marzo de 1812 y se distribuyó para su juramento en distintos lugares, y en la ordenanza del juramento decía que en el lugar donde se haga el juramento la plaza se tenía que llamar Plaza de la Constitución. Pensando un poco en la lógica de las estatuas, en una interpretación del monumento, ¿no? Si de un lado está la ley, del otro lado está la libertad y falta la justicia, uno se podría poner a pensar, si estuviera la justicia, sería como que la ley de alguna manera arbitra entre la libertad y la justicia. Ahora, al no estar la justicia, la fuerza parece como la que dirime entre la ley y la libertad. También en el contexto de que lo estamos planteando, ¿no? Gobierno de Terra. El homenaje a la Constitución del 30 sería el Estadio Centenario, que se inaugura para el Campeonato Mundial de Fútbol del año 30, primer Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces el obelisco van a ver en la simbología que tiene una estatua a la ley, otra estatua a la libertad y una tercera que cualquiera podría decir es la justicia, no, es la fuerza. Es un homenaje de las instituciones bancarias que están mencionadas también en uno de los lados de los bordes de la fuente a esa Constitución. Supongo yo la del 34 y no la del 30, de 1830. En Buenos Aires sí, probablemente en el resto de las provincias no. En Buenos Aires había consenso porque, digamos, el gobernador que firma la Convención Preliminar de Paz es Dorrego. Y Dorrego lo conversó con todo el mundo, es más, se ratificó en la asamblea que todavía existía la Convención Preliminar, y después la Constitución de 1830 fue revisada por Tomás Guido, que era el representante de Dorrego en toda esa negociación, ¿no? Seguramente Tomás Guido lo consultó a su vez, no fue una decisión personal. Y el Imperio de Brasil también aceptó. Digamos, se aceptó como una transacción y además en buena medida forzada por los ingleses, ¿no? Porque los ingleses financiaban a uno y a otro. Entonces a los dos los tenían bastante agarraditos. Digamos, el que pierde más en lo inmediato, o sea, los dos pierden, ¿no? Pero desde la perspectiva de Ponsonby, o sea, la razón que tiene Ponsonby para generar este acuerdo, que lo dice en una de las cartas a Dudley, que era el canciller inglés en aquel momento, es debilitar a Brasil, porque Brasil tenía unas ínfulas independentistas respecto de Inglaterra, porque se había independizado de Portugal. Inglaterra tenía una alianza muy fuerte con Portugal, pero no con Brasil. Entonces, Inglaterra lo que quería era retomar el control de Brasil y para eso forzó a Rivadavia a la guerra contra Brasil. Porque uno puede imaginarse, ¿y por qué Rivadavia iba a hacerle una guerra a Brasil? Digo, la persona menos indicada para hacerle la guerra a Brasil era Rivadavia. ¿Pero por qué se la hizo? Y se la hizo porque los ingleses lo forzaron a hacerle la guerra. Bien simple, digamos, no tiene mucha vuelta para darle. ¿Sí? La única razón que tenía Rivadavia para hacerle la guerra a Brasil fue porque Inglaterra lo forzó a hacerle la guerra a Brasil para presionar a Brasil a someterse al mando británico, tal como había sido antes con Portugal. El obelisco tiene 40 metros de altura.
También por la secuencia cronológica se puede hacer una asociación con el Obelisco de Buenos Aires, que fue inaugurado en 1936, con motivo de los 400 años de la fundación de Buenos Aires. En 1936 estamos hablando del gobierno del general Agustín P. Justo, de 1932 al 38, que junto con Uriburu forman la década infame en la otra orilla. Son los correlativos, ¿no? Tanto en Uruguay como en Argentina había dictadura en aquella época. En Buenos Aires habían derrocado a Hipólito Yrigoyen y se constituye esa dictadura Uriburu Justo en la década del 1930. La historiografía uruguaya marca como momento de inicio de este proceso en particular la Cruzada Libertadora de 1825. A partir de la Cruzada Libertadora comienza un proceso que deriva en la Convención Preliminar de Paz primero y después en la Jura de la Constitución. Por eso en el cuadro de Blanes Viale vimos que estaban las 4 banderas de los 3 firmantes más la bandera del Estado que se crea a raíz de la Convención Preliminar.